Si la vida, según Constantino Cavafis, es un viaje en el que lo más importante son las experiencias que llegar, la trayectoria vital de nuestro invitado en el día de hoy es tan rica en experiencias tan coloridas que daría para que muchas de las películas de acción y aventura sintiesen una sanísima envidia por nuestro personaje. Con todo el orgullo y el placer del mundo presentamos al bigote, al mostacho más conocido de la farándula mexicana, el señor Jorge Ortiz de Pinedo. Bienvenido. Gracias, José Ramón, muchas gracias. Un Te agradezco placer. mucho tu presentación tan aventurera. Pero lo tienes, muy aventurera, desde el nacimiento mismo. Sí, mi vida ha sido una aventura desde mi concepción. Ajá. Porque mi padre llega a México después de muchos años de andar luchando por toda América, haciendo teatro, Centroamérica, Sudamérica. Él nació en La Habana, Cuba, pero muy chiquito se lo llevaron a Buenos Aires y allá es donde se crió. Mis abuelos eran también actores, mi tía, mi padre, y muy jovencito empieza a viajar por todo Centro y Sudamérica. Y curiosamente llega hasta los 35, 38 años a México, o sea, tardó mucho tiempo en llegar hasta México. Caramba. Estamos hablando de los años 40. Sí. Y cuando llega a México, conoce en el Teatro Arbeo a mi madre. Mi madre era una jovencita que era parte del ballet del Teatro Arbeo, un teatro tradicional mexicano donde se hacía zarzuela y comedia y drama. Y la conoce y se enamora de ella, y entonces busca la manera de regresar 2, 3 veces más para ver a esa muchacha que lo había subyugado. O sea, él seguía con sus giras. Él seguía con y sus giras, regresaba. trabajando por América, pero entonces ya buscó la manera de venir a México. Y entonces ya empezó a cortejar a mi madre. Mi abuela no estaba muy de acuerdo en esa relación porque a mi padre le decían el galán. Y le decían el galán porque él no se puso el galán, sino le decían el galán. Ya. Porque era un galán, era un hombre guapo, Sí. con presencia, con personalidad, muy simpático, inteligente, autodidacta, pero muy sabio el hombre, y conquistaba inmediatamente a propios extraños. Entonces mi abuela sospechaba que mi padre, ya teniendo 40, casi 40 años de edad, dice, este hombre tendrá varias mujeres en toda América, como marinero, en cada puerto un amor, un actor en cada gira, un romance. Y entonces mi padre habló con mis abuelos muy en serio, diciendo, yo me quiero casar con Lupita, o sea, esto es en serio, no estoy bromeando. Para entonces mi madre ya estaba enamorada de mi padre, también si todas andaban locas por él y él estaba loco por ella. Entonces mi abuela de plano se la llevó a Veracruz y la escondió. O sea, dijo, no, esto no es lo mejor para mi hija. La escondió, se la llevaron a Veracruz. Y mi padre hizo todo por ir por ella y las encontró y dijo, señora, es verdad, o sea, yo me quiero casar con su hija y quiero llevarla a vivir conmigo a La Habana y con mis padres. O sea, esto es en serio, no estoy bromeando. Entonces ya aceptó mi abuela y mi abuelo, aceptaron. El problema ya era casarlos. Ya estamos hablando de 1945, 46. Y resulta que ningún sacerdote, ellos eran católicos, mis abuelos, mi padre era cristiano, mis abuelos eran católicos, y ningún sacerdote quería casarlo a él, porque decían, es que no sabemos nada de este señor. Este es un hombre que viaja por todo el mundo, o sea, no podemos saber si ya está casado. Era una época en la que se usaban las famosas amonestaciones. Si alguien se opone a que esta pareja contraiga nupcias, entonces decían, ¿quién no se va a oponer? Nadie, pues nadie lo conoce. Entonces mi abuela, desesperada porque nadie lo quería casar, y mi padre ya con una gira encima, él tenía que irse a La Habana porque ya estaba contratado, fue a ver al obispo, a la catedral, a decirle, bueno, o casan a mi hija o este hombre se la va a robar. Se va a ir mi hija con él, están enamorados. Es una novela. El obispo aceptó casarlos y entonces mi madre y mi padre se casaron en el altar del perdón de la Catedral Metropolitana. ¡Qué barbaridad! En una misa a las 7 de la mañana porque no había lugar, no había horarios. Entonces se casaron a las 7 de la mañana, fueron sus amigos, los amigos de mi padre, actores, los amigos de mi madre, actores, bailarines, pintores, escritores, porque cuando tú vives en el seno de una familia artística, en cualquier sentido, ¿quiénes son los amigos de tu familia? Los escriben, los que dirigen, los que hacen escenografías. Ese es el mundo. El mundo de la farándula existe, es verdad.
Y saliendo de ahí se fueron a desayunar un café de chinos, caminando ahí. Ese era el banquete. Ese era el banquete, y de ahí a Buenavista agarrar el tren para Veracruz, para agarrar el barco que se iba a La Habana, que partía para Cuba. Entonces ahí empieza esta historia de este Jorge Ortiz de Pinedo que ahora tú conoces, y que llegan a Cuba. Mi padre tenía trabajo, mi madre muy jovencita, mis abuelos estaban fascinados con ella, y mi madre era muy guapa, la mujer, mexicana. Claro. Tan es así que hay otra anécdota, porque en ese entonces hacen un evento en La Habana y hacen un espectáculo musical, como se hacía en los teatros de revista, e inventan una especie como de Miss Universo. Y entonces a mi madre la nombran Miss México. Y entonces ella trabajaba como Miss México allá en La Habana. Para esto ya estaba Jorgito en camino. Y a mi padre le sale una gira. Y las giras antiguamente, esto es una referencia interesante para el público, las giras de teatro eran muy largas. No era como hoy, que la gente va 3 días y regresa, van un día en un palenque y regresan, hacen 2 días en Los Ángeles y regresan, o 3 días en Guadalajara. No, las giras antiguamente eran de años. ¿Por qué? Porque eran compañías teatrales que montaban 7, 8 obras de teatro, y que iban de ciudad en ciudad, viajando y montando. En cada ciudad se quedaban 3 semanas, 2 semanas, un mes entero. No hacían una sola representación, no, hacían muchas. Lo que tenían de repertorio. Lo que tenía la compañía de repertorio. Sí. Y entonces había una tradición que obviamente ninguna mujer embarazada podía viajar. ¿Por qué? Porque estaba pactado hacer un año de gira. Claro. No era voy y vengo. Entonces mi madre dice, yo no me voy a quedar aquí en La Habana sola. Y tú te vas a ir de gira, yo me tengo que ir contigo. Entonces mi padre convence a los dueños de la compañía que lo habían contratado para que mi madre fuera haciendo los personajes pequeñitos de muchachas, la dama joven, etc. Y mi madre, bueno, feliz por ir con mi padre, pero no dijo que estaba embarazada. Entonces, claro, empezó a tomar volumen el vientre, y ella se vendaba para que no se le notara. O sea, yo estoy entero, quién sabe por qué, porque debe estar todo chueco como Quasimodo. Entonces se vendaba, y estuvo vendada muchísimo tiempo, 3, 4, 5 meses, hasta que ya le dijeron, Lupe, ya quítate esa venda, porque ese niño va a salir verdaderamente enfermo. Sí. Y entonces llegan a Bogotá. Y en Bogotá, en estas giras, habría que decirle a la gente que estamos hablando de 1947, 48. Se viajaba en todo, en autobuses, en barco, en tren, en carretas, en burros, en lo que fuera. O sea, no había las comunicaciones que hay hoy. Entonces, imagínate el lío que era todo esto. Esto era, con la escenografía. No era la legua, así por decirlo así, porque eso ya nos tendríamos que remontar a 2 siglos atrás, pero eran giras muy largas y muy pesadas. Pero yo pienso que debe haber sido muy agradable llegar a ciudades y estar ahí 2, 3 semanas. A capitales, estar un mes, mes y medio trabajando, ¿no? Conocer verdaderamente la ciudad y conocer a la gente. Ha de haber sido increíbles esas giras. Entonces mi madre, ya sin la venda, mi padre trabajando en la compañía. Perdón, mi gentleman, qué historia tan linda. Perdón, señora, aquí tiene su ensalada. Gracias. Su ensalada. Holgazana perezosa tiene la virtud de interrumpir siempre. Disculpe. En el momento cuando no debe de entrar. La culpa es de mi productor, que me dijo, entra ahorita, Olga. Oye, pero yo nada más brevemente, oyendo esta historia tan bonita, dice, la cocina, qué cosa tan preciosa, señor. Yo también me casé, también me embaracé. También, sí. ¿Y también te vendabas? No, yo sí la andaba mostrando orgullosa, pero estaba dudosa la cosa, porque... No se sabía quién era el papá. No es cierto. Andábamos yo soy Nacha Tropical, nunca señor. ¿Sabías qué camarógrafo había sido lo que había hinchado? Pues, del que seas, nada más que este patón, señor, y ya con eso... Oye, usted está bien patón, señor, ya lo vi. Disculpen que interrumpí, pero me mandó el productor a que ya les trajera su ensalada deliciosa. Muchas gracias, Olga. Dios bendiga a sus papis. Muchas gracias, encantado. Pues entonces, para continuar con la historia, antes de que nos interrumpiera la cuataneta esta, están trabajando en Bogotá y viene el Bogotazo, el famoso Bogotazo. ¿Qué es el famoso Bogotazo? Para la gente colombiana sabe muy bien lo que es. Quizá hay muchos mexicanos que no tienen referencia de esto. Me contaban mis padres que en Colombia había 2 facciones políticas, vamos a suponer los rojos y los azules, y que cada 4 años cambiaban de mandato.
Sí, y había elecciones. estaban como muy bien organizados. Sí. 4 años los rojos, 4 Claro. años los azules, 4 años los rojos, 4 años los azules, hasta que de repente alguien dijo, yo me quedo. Y Yo no me entonces voy. asesinaron Entonces, al contrario. sí, y entonces empieza un problema muy grave, tan grave que el teatro donde estaban mis padres trabajando sufre un incendio, se pierde todo lo que llevaban. Y en aquella época, también es un dato curioso para la gente, que yo lo sé por mis padres, por la referencia de todos los amigos de mis padres, los actores se contrataban no nada más por buenos actores y buenas actrices, sino por el baúl que llevaban. Ah, caramba. Ese famoso baúl en donde estaba Vestuario. pelucas, vestuarios, Claro. maquillajes, Sí. y tenías que traer desde un smoking y un frac hasta el traje de un vagabundo para poder Claro. ayudar y trabajar en varias obras de teatro. Y la gente se hacía sus pelucas, sus maquillajes, etcétera, de todo. Imagínate que se quema todo, se pierde todo. Y ellos están entonces atados de manos, porque dentro de lo que es esta guerra civil, hay muchas casas incendiadas, se suspenden no hay vuelos ya de avión, la aviación empezaba, Sí. los ferrocarriles se suspenden. Los consulados cierran. Y en ese momento Y las nace embajadas. Jorgito. Entonces nace el niño y los consulados y las embajadas están cerradas. No me podían ni siquiera registrar en la embajada cubana, ni me podían registrar en la embajada mexicana, ni los consulados porque estaban cerrados. Claro. Ni me podían registrar tampoco en el gobierno colombiano porque no había en ese momento. Había una guerra civil. Encerrados en el hotel porque no se podía salir, porque había una guerra. Y yo quiero suponer, como casi siempre, las compañías llegan a los hoteles centrales, a los hoteles que están dentro del centro de la Claro. ciudad, que están comunicados. Sí, cerca de los teatros. Cerca Sí, de los posible, teatros, claro. que ahora son los teatros nacionales, Claro, el teatro de la sí. ciudad. Y estaban ahí encerrados. Y ahí viene el segundo drama de tu amigo Jorge, que es que se le acaba a mi madre, se le corta la leche con el susto de la guerra. Y en el hotel donde estaban se acaba la comida. Caramba. Y no hay leche para darle al niño. Ya hay un actor mexicano, don Julio Villarreal, que iba en la compañía de mi padre, de mi madre, que el hombre con unas agallas impresionantes, pecho tierra, atravesó la calle, porque había fuego cruzado en esa calle, para romper las puertas de una tienda enfrente del hotel y poder sacar arroz, frijoles, Claro, etcétera, y un bote de leche en polvo. Ajá. Y regresó, y con eso yo pude sobrevivir. Cuando ya termina esta guerra y ya se medio calman las cosas, bueno, obviamente ya no tenían nada los actores, tenían que salir de ahí, y mi padre y mi madre, bueno, con una mano delante, otra detrás, y un niño, Se perdió todo. se perdió todo, perdieron todo, no tenían dinero, no tenían maquillaje, no tenían vestuario ni nada, y dicen, vámonos de aquí. ¿Y a dónde se van? A Venezuela. Y tienen que cruzar los Andes. Y al cruzar los Andes, cruzan en llama. Entonces me cuenta mi madre que a mí me montaron, literal, así, menos de un mes encima de una llama, y a caminar y a cruzar el monte, las Qué montañas, barbaridad. la sierra, y cruzan y llegan a Venezuela. Ajá. Y en Venezuela, para poderse mantener y para poder sobrevivir, mi padre y mi madre hacen una pareja cómica para trabajar en los restaurantes, en los bares, en los teatritos de pueblo, y se llamaban Guadalupe y Verdolaga. Guadalupe, mi mamá, mexicana, Claro. se hizo su trajecito de china poblana con Shakira y con lentejuelas, que era muy vistoso y que gustaba mucho en esa época, me contaban. Y mi padre interpretaba efectivamente un vagabundo que era el traje más fácil que podías hacer. Rompía un saco y un pantalón, Claro, y claro. y un pañuelo agujereado, y un sombrero sin... Y ya tenía sí, él sin corona. Entonces, y yo tenía un vestuario, personaje, entonces claro. cantaban, bailaban, y fueron sacando dinerito hasta que llegaron a La Guaira, que es el puerto que está Sí. más cercano a Caracas. Tomaron un barco mercante, no un barco de pasajeros, Ya, sino ya. mercante, Sí. que tenía 4, 5 o 10 camarotes, y llegaron a México después de A 2 Veracruz. meses, Veracruz. porque el barco iba haciendo Iba escalas. costeando. Iba costeando, Claro. sí. Y llegaron a México, y yo muy chiquitito, muy pequeñito, mi madre me cuenta que para meterme a México, mi padre, una fotito que me habían sacado en Panamá, agarró con saliva, se la pegó a su pasaporte, y pasaron por migración diciendo, aquí estoy yo, aquí está mi hijo, aquí está mi mujer, ella trae su pasaporte, Bueno. y entré yo a México. Es Entré una a México, aventura. y aquí ya me registraron. Mi madre ya venía embarazada de mi hermano. Ah, caramba. Estaban jóvenes. Bueno. Estaban jóvenes, y bueno, esa es la anécdota de cómo
empieza mi vida con estos actores que además llegan a vivir, al no tener un centavo, mi padre tiene que aguantarse ese orgullo tremendo que tienen los seres humanos y llegar a vivir a la casa de sus suegros, o sea, los padres de mi madre. Y ellos vivían en un edificio, en una vecindad de La Lagunilla. ¿Tenemos que ir a un corte? Vamos, y continuamos. Regresamos. También es fascinante. Gracias. Continuamos con Jorge Ortiz de Pinedo. Perdón, patroncito, perdón. Discúlpame, pero es la primera vez que tengo al señor y se me vaya a ir y yo quiero darle... ¿Puedo platicar un minuto con él? Pero siempre me haces lo mismo. Quiero ver si... Siempre. Sí, puedo, un minuto, Dice que patrón. yo soy su amor, pero... Ah, no te Lo dudo. R, Lo dudo mucho. Voy a sacar fotos. Me estás cambiando otra vez. Es que quién no, perdón, patrón, perdón. Claro. Señor, yo quiero hacer un casting para algunas de sus obras. Un desnudo Mira, artístico. yo creo que en tu condición debes ir a ver a Cuarón, porque ahorita creo que ya van a hacer la continuación de Roma, que se va a llamar Nápoles, y ahí puedes caber tú muy bien. Ahí cree usted que yo quepo con Cuarón. Ponte a ensayar, lava mucho los patios, echa mucha agua jabonosa a las coladeras. Eso me sale muy bien. Eso me sale para que súper veas bien, que vas señor. a tener chance, seguramente. Ay, y mire, mal taco no soy, nomás estoy mal No, envuelta. ya te ven los Arieles y en el Oscar por ahí. Así, Ancina, tú, yo along, allá en el Hollywood. I love you, my friends, ¿no? Eso, Cuando me eso, entregue. muy bien. Ay, señor, me acaba usted de dar una muy buena idea. Cuídame porque te me voy, JR, ¿eh? Te me voy. Señor, tengo fotos que al rato de todas maneras le dejo por si Cuarón me hace el fuchi y se lleva Ándale, a alguien los más. mandas, Ok, con permiso. Jorge, estábamos en Veracruz y ya llegas a La Lagunilla. Así, en La Lagunilla. Bueno, nada más para completar la plática, curiosamente, nací yo en Bogotá, pero yo no conozco Colombia. Ajá. O sea, curiosamente me ha ido muy bien, he hecho muchas giras a Centroamérica, a Estados Unidos, etcétera, pero el país donde no he estado es en Colombia. Entonces, curiosamente, o sea, no conozco dónde nací. Y llegando aquí a México, me registran, soy mexicano, mi madre es mexicana, obviamente, y aquí estoy. Es más, esta historia que te cuento, muy poca gente la sabe. O sea, no lo sabe. Y no lo cuento mucho, ¿por qué? Porque hay gente que tiene muy mala intención y que dicen, ay, no es mexicano, es colombiano, nació allá. Naces ahí porque naces como muchos hijos de actores. Claro. Nacemos donde nuestros padres estaban viajando y trabajando. Pero es una circunstancia únicamente de vida, ¿no? Aquí he vivido toda mi vida. Ahí en esta Lagunilla, en la calle de Honduras, en 17, en el departamento 2, ahí era la casa de mis abuelos, pues ahí pasó mi infancia, una infancia muy divertida porque el centro de la ciudad, ese primer cuadro de la ciudad, era fantástico. Era como vivir en lo que hoy es un mall. Había todo. Teatro, restaurantes, mira, estaba La Lagunilla, para empezar, el mercado, que es uno de los mercados más hermosos del planeta, estaba a media cuadra de mi casa. Estaba en la esquina de mi casa Garibaldi, o sea, el lugar de los mariachis. A 20 pasos estaba el Teatro Iris. Para el otro lado te arrancabas hacia la derecha y estaba el Teatro Lírico, estaba el Teatro Virginia Fábregas, se llamó Frufru, estaba obviamente el Teatro Esperanza Iris, que ahora es Teatro de la Ciudad, la Arena Coliseo estaba a 3 cuadras de mi casa, y si por ahí te pones entonces a contar, había todo alrededor, ferias, restaurantes, imagínate San Juan de Letrán, que ahora se llama Eje Central, y todo eso era una aventura para un niño. Yo vivía en donde había lo que se te pegara la gana. Incluso mi sueño era ser pianista y mis padres hicieron un esfuerzo y en un momento determinado pudieron inscribirme en la Escuela Libre de Música, que estaba en la calle de 5 de Mayo, a 8 cuadras de la calle de Honduras, en donde yo vivía, y empecé a estudiar piano. Claro que cuando empecé a estudiar piano ya pudieron, mi padre le fue bien, y entonces cambió hasta Churubusco. Vaya. Fue cuando los actores, Y la escuela ya estaba lejos. Y la escuela estaba muy lejos, yo tenía 9 años de edad, ya no había manera de regresar. ¿Hasta cuánto tiempo estudiaste piano? No, un año nada más. Y un año además muy difícil porque la Escuela Libre de Música, como los buenos conservatorios nacionales, el primer año era puro solfeo. Que es un tostón. Era únicamente ejercicios y solfeo. Te ponían una sola pieza para tocar, era verdaderamente impresionante. Yo recuerdo de las cosas que le cuento a mis hijos que era padre, que el oído se va agudizando de tal manera que nos dictaban con un órgano. Claro.
En un órgano iban tocando Y tú y tenías íbamos que escribir nosotros, la nota. ibas escribiendo la Claro. melodía que se estaban Sí, tocando. sí. Imagínate Sí, cómo sí. se Te desarrolla, agudiza el claro. sentido Sí. del oído y la sensibilidad musical. Sí. Pero justo cuando ya empezaba yo a querer tocar, nos cambiamos hasta el Churubusco. Ya no hubo manera de seguir estudiando y nunca supe ni cómo empecé a actuar. Pero espera, ¿infunde carácter el haber crecido en la Lagunilla? Sí, desde luego que sí. Primero, porque ahí en la Lagunilla nosotros no teníamos... Esto de que se habla mucho hoy de que la gente puede ser sectaria, donde que hay tanta discriminación, etcétera. Yo vivía en la Lagunilla, en una vecindad en donde además las 8 vecindades de alrededor había rubios, morenos, negritos, Claro. había de todo. Entonces para mí vivir entre ese ambiente es lo natural, es lo normal. No hay ninguna discriminación, Claro. ni ningún problema de sentarte a la mesa con nadie, ¿no? Sí. Y bueno, imagínate, los amigos de mis padres, actores, cantantes, mi madre entró a trabajar entonces cuando ya llegamos acá a México, chiquitito yo, en el Teatro Lírico y en el Teatro Iris. Todos sus amigos eran pues Pérez Prado, Toña Claro, la Negra, claro. Agustín Lara, Pedro Vargas, los Churumbeles de España, o sea, gentes de todo el mundo. Entonces es fascinante la vida de un niño Ya lo creo. que tiene sus padres actores. Ya lo creo. Porque mi madre trabajaba en teatro de revista y mi padre trabajaba en teatro de comedia y drama. Ajá. Entonces, mientras mi padre estaba en Bellas Artes trabajando con Salvador Novo, mi madre estaba en el teatro lírico haciendo sketch con, con Resortes, con Clavillazo, con Cantinflas, etcétera. Y entonces, mi padre haciendo drama o haciendo vodevil en el teatro Pero, Tívoli. y si tenías las dos influencias tan cercanas y en alguna manera opuestas, por decirlo de alguna forma. Por un lado tenías la actuación del actor, la formación de tu papá y el trabajo de tu papá, y por otro lado la influencia musical de la gente que me cuentas que trabajaba con tu mamá. Acabas de decir que no sabes por qué te convertiste en actor. No. ¿Por qué elegiste ser actor y lo no sé. cantante No o lo bailarín? sé. Me hubiera encantado cantar porque les va a revivir a los cantantes. Eso sí ganan. No, yo de repente un día... Hay una película donde mi padre está trabajando y donde el director va a hacer unas escenas en el backlot, o sea, en locación fuera del estudio, en los estudios San Angelín, en donde hay una feria montada. La película se llamaba Dos Angelitos Negros, con Pedro Vargas, con Miguel Aceves Mejía. Eran los que hacían, eran los protagonistas, y trabajaba mi padre, Yolanda Varela, Oscar Pulido, etcétera. Y entonces le pide el director y el productor a todos los actores y a todos los técnicos, para no pagar extras, traigan a todas sus familias para que se vea mucha gente en la feria. Entonces pues, nos llevan a mi hermano y a mí a esta locación. Y efectivamente había una feria montada. Entonces es muy divertido para un niño de 8 años de edad pues, subirte a todos los juegos gratis, estar jugando canicas, el carrusel, los chocones, todo era gratis. Pero como en el cine no está nada escrito, y no hay palabra de honor con el celuloide, se empieza a retrasar y se empieza a retrasar el llamado. Claro. Y entonces llega un momento en que ya son las 11 de la noche y faltan todavía hacer 3, 4 escenas, y los niños que habían citado ya se van y se van yendo. Claro. Y yo no me podía ir porque yo estaba con mi padre, mi madre estaba en el teatro, mi padre en el cine, y ¿quién me llevaba a la casa? Entonces mi hermano y yo pues ahí nos quedamos hasta las 11, 11 y media de la noche, y de repente vino una escena donde hacía falta un niño. Y entonces el director dijo, tráiganme al niño que se había escogido, ¿no? El niño ya se fue. ¿Cómo que ya se fue? Y entonces, ¿quién va a hacer esta escena? Pues ahí están los hijos de Pinedo. A ver, tráiganme al más grandecito, que es el más despierto y todo eso. Y era yo. Y entonces ahí trabajé en mi primera película. ¿Ese fue tu debut? Ese fue mi debut. Hice un beat de acción. Ajá. O sea, dije 2, 3 frases, o sea, Sí. y ahí fue mi primera película. O ¿Y sea, te yo entré a aprendiste trabajar ahí las frases, de casualidad. O sea, Ajá. ni lo busqué, ni mis padres querían que yo fuera niño actor, Ya. ni yo me moría por trabajar en el teatro o en el cine. No, ahí empecé. ¿Qué es lo que pasó después de eso? Que mis padres tenían que cuidarme, a veces no me podían cuidar mis abuelos también trabajaban. Entonces a veces me llevaba mi padre a Telesistema Mexicano, la televisión antigua, mexicana, blanco y negro, estamos hablando de Avenida Chapultepec ahí. Y ahí de repente también había falta niños para teleteatros y todo. Y ahí está Pinedo con sus hijos, que aquí los tiene, porque Claro. no hay quien los cuide.
Pues a ver qué entre el niño, y entraba Oscar, entraba Jorge, ya hacíamos papelitos y O sea, que empezamos empiezas como niño actor. Empezamos a trabajar, pero ¿Qué edad tenías? 8 años. Fíjate. Y mi hermano 7. Ajá. O sea, no teníamos ni siquiera intención de ser actores. Era parte de la vida misma. Era un juego también. Era un juego, claro. era un juego. Ajá. Y luego, como a los 12 años de edad, un amigo que estaba trabajando en el Teatro 5 de Diciembre, me acuerdo muy bien, él era, su ilusión, era actor, era dirigir escena y cámaras, y en el Canal 11 del Politécnico Nacional le dieron la oportunidad de dirigir su primer programa, en vivo, en la noche. Sí. Y entonces yo iba a los ensayos, yo veía la obra que estaban montando, que se llamaba La locura de Don Juan, y me dijo, Jorge, yo era un niño, 12 años, este muchacho tendría 20. Ya. Y me dijo, oye, ayúdame, ya es mi papel. ¿Cuándo? El jueves que viene voy a dirigir un programa. Dije, ¿yo? Pues yo Con cómo lo voy a 12 hacer, años. yo tengo 12 años, era un mayordomo. Déjame, yo le digo a tu papá, a ver si te da oportunidad. Mi papá estaba trabajando en la obra. Y bueno, mi papá dijo, ¿de verdad quieres hacer ese programa? Sí, quiero hacerlo, es la ilusión de mi vida, ser director. Bueno, Jorge, pues lo quieres hacer. Bueno, entonces lo hice. Entonces, en 1962, por ahí, ¡pum!, aparecí por ahí, ya hice un papelito así, me aparecieron así. De mayordomo. De mayordomo. Bueno. Que muy chistoso de niño con mi libra de mayordomo, me veía yo ridículo, pero Pancho Müller, Paul Ortín, todos los amigos de mis padres, Otilia Larrañaga, etcétera, estaban muertos de risa. Claro. Guillermo Rivas, luego mejor conocido como el Borras, luego fue muy famoso. Pues me arroparon y hice esa primera aparición en teatro. Este fue el debut de Jorge Ortiz de Pinero como mayordomo. Y ahora seguimos después de la publicidad. Que salga el sol, encantado de bailar contigo. Sin descanso toda la noche es lo que quiero. Regresamos con Jorge Ortiz de Pinedo y vamos a conocer un poco más al humano, el actor, el productor de teatro. Es muy conocido. ¿Pero quién hay detrás? La necesidad. No, la necesidad. Claro que sí. Y la mira. pasión. No, te voy a decir algo que me pasó de repente, ya cuando empecé a trabajar, ya a los 17, 18, 19 años, ya empiezas a trabajar, o sea, sin darme cuenta, me empezaron a llamar a hacer telenovelas, a hacer películas, me llamaron a obras de teatro, etcétera, y empiezo a trabajar. Y entonces me puse yo a recapacitar de cuántos amigos de mis padres, muy buenos actores, no eran conocidos o no tenían una vida holgada. Y me di cuenta que había muchos de ellos que eran grandes actores, que tenían grandes ideas, que unas mentes brillantes, pero que no tenían el don de crear sus propios trabajos. Claro. Mi padre era un hombre que trabajaba siempre. Él nunca se esperaba a que alguien lo llamara. Él hacía sus propias compañías de teatro. Y entonces a los 18 años o 19 empecé a fundar mis propias compañías de teatro. Porque yo dije, si voy a ser actor, no me puedo quedar sentado esperando a ver que alguien me llame, porque es imposible que te conozcan todos los productores y que conozcan tu trabajo todos los directores. O hay otros que se mueven más rápido que tú. O que te recomienden otros compañeros. Claro. Esta es una carrera muy difícil. Sí. Entonces yo me di cuenta que los que sobrevivían y les iba mucho mejor, a Enrique Rambal, a don Fernando Soler, a mi padre Oscar Ortiz de Pinedo, a Rafael Banquels, a Manolo Fábregas, o sea, eran gentes que ellos se creaban sus propias compañías. Entonces yo dije, no me voy a quedar esperando sentados, y me voy a dedicar a esto. Y seguía yo combinando, tratando de tener una carrera, porque siempre había oído que era bueno tener una carrera alterna a la actuación por cualquier cosa, ¿no? ¿Qué pasa si no funciona? Pues te vas a ser ingeniero, arquitecto, contador, lo que sea, pero algo extra, ¿no? Hay quien pone negocios y les va bien el negocio. Y entonces empecé a hacer mis compañías. Entonces yo empecé, y poco a poco empecé a convencer a mis amigos a que hiciéramos cooperativas. Porque yo no tenía dinero para contratar a nadie, como podrás comprender. José Ra, imagínate, 20 años de edad. Bueno, pues yo volteaba a los mismos de 21, 25, 22. Oye, ¿qué estás haciendo? Nada, vamos a juntarnos. Pues claro. ¿Y qué hacemos? Vamos a hacer una obra de teatro.
Entonces, ¿qué hacemos? Pues si entra lana, ganamos, y si no, pues nos lleva la fregada Y a tú todos. tienes ya montado una obra de teatro en plan cooperativa, ¿y qué haces? Así la montábamos. Bueno, le decía, mi padre es mi ángel de la guarda, obviamente. Mi padre es el que me decía, mira, esta obra es muy simpática, esta obra yo la hice Te ayudaba y te asesoraba, ¿no? en Argentina, en Perú, Claro. etcétera. Y entonces combinábamos con los amigos, nos hacíamos juntos, y entonces éramos más arriba del escenario que abajo. Nadie nos conocía. O sea, no sabíamos ni quién éramos. Pero trabajábamos. Bueno, Y de repente un día, pues una obrita pegó, y con esa que pegó, empezamos a ganar un poquito de dinero. Entonces nos íbamos de gira, y te ibas por toda la República viajando en camión de línea, nada de Sí. camión con camas, nada, o sea, a viajar a como se podía, y hacer papelitos en televisión y en cine, y aquí en teatro. Pues los amigos de mi padre, bueno, llaman muchas veces a los hijos de sus amigos, ¿no? Pues eso es Claro. algo normal y natural. Y empecé a trabajar y no me di cuenta. Yo no supe qué pasó. De repente un día volteo y me doy cuenta que tenía yo mucho prestigio en teatro, que llenaba yo los teatros, que tenía yo programas de televisión exitosos, que tenía películas también exitosas, centros nocturnos llenos. Y dije, ¿qué me pasó? ¿Qué sucedió en mi vida? Pues sucedió primero que caí en una familia, en el seno de una familia artística, que me educaron y que me inculcaron el amor al trabajo y a mis congéneres. Hay que trabajar para divertir a la gente que está trabajando. Hay que nosotros entretenerlos para que ellos sigan viviendo y trabajando por el bienestar común de todos. espera, pero llega un momento en que tienes éxito y reconoces que tienes éxito. Entonces reconozco Y la que gente tengo te sigue. éxito, y ahí te va lo que me pasó. Y entonces dije, híjole, ¿cómo llegué hasta aquí? Ajá. ¿Cómo llegué? Yo ni cuenta me daba. Entonces dije, tengo que darle las gracias a la gente que me ha ayudado. ¿Quiénes me han ayudado? Empezando por mis padres, obviamente, los amigos de mis padres, directores, actores, compañeros, escritores, que me dieron la oportunidad de estar. Y cuando me di la vuelta, muchos ya habían muerto. Caramba. Entonces eso fue para mí un shock tremendo. ¿Qué edad Me tenías? choqué, yo creo que 30 años de edad. Y dije, ¿qué pasó? No les pude dar las gracias. Qué pena, me sentí como chinche porque me estaba yendo muy bien. Sí. Entonces en ese momento yo decidí empezar a también ayudar en lo que pudiera a quien viniera detrás de mí, sin esperar nada a cambio, como toda la gente que me ayudó. Nunca esperó nada de mí porque ni las gracias les di. A los que estaban vivos fui a agradecerles, Claro. a decirles que gracias a ese empujón, esa ayuda, a ese soporte, pude seguir trabajando y hacerme una figura de cine, de teatro, de televisión. A los 40 años yo era una persona Sí. muy conocida en México y en toda América Latina. Pero ¿y qué hay del humano? Tienes mucho éxito, eres un actor Pues me dedico a fantástico. hacer programas para los demás y a montarle obras de teatro, no nada más para mí, sino para los demás Y ese también. es tu hobby. Ese es mi hobby. ¿No tienes otro? No. Me gusta ver fútbol, obviamente. Ajá. De joven jugué ¿Cuál es tu fútbol, equipo? básquetbol, etcétera. Le voy al Necaxa desde niño. Me divierte mucho ir a ese equipo porque es un Sí. equipo muy divertido. Fuimos 3 campeonatos imborrables, el coco de la mayoría de los equipos grandes. Y me divierte mucho. Y te voy a decir por qué le voy al Necaxa. Esa es otra anécdota. Mi padre le iba al Atlante. ¿Por qué él iba al Atlante? Pues porque él viene de Argentina, muy jovencito, y allá hay un equipo, el San Lorenzo de Almagro, Sí. y los colores son muy parecidos a los del Atlante. Entonces, o sea, rojos con azul. Entonces, él le iba al Atlante. Y entonces, a los 5 o 6 años de edad, me lleva a mí a un juego al estadio de la Ciudad de los Deportes, luego llamado Azul, que ahora está cerrado ya, que lo van a tirar, que van a hacer un centro comercial. Y me lleva a ver un juego que era Atlante-Necaxa. Cuando yo salí al Atlante, sale el Atlante y eran unos colores pues bastante tibios, porque no eran las camisetas ahora del Barcelona, Claro. que son espectaculares, o sea, satinadas, Sí, sí. brillan, hasta los números dorados. No, Era no, todo mucho más discreto. Era camisetas. Ya. Camisetas grana y azul, o sea, deslavadas, por Sí. decirlo así. Y entonces, a eso les vamos. Y sale el Necaxa y yo veo un equipo blanco y rojo. Que aunque fueran las mismas telas, todo era blanco y rojo. Pero era más colorido. Pues yo de niño le dije, Claro. papá, yo le voy a esos. Y mi papá dijo, no, nosotros le vamos a estos. Dije, no, yo le voy a estos. Y desde ahí nadie me sacó. Y soy necaxista por convicción, Curioso. por pasión. Me gusta mucho el fútbol. Me gusta ver fútbol. ¿Jugaste Me fútbol, gusta además? jugar fútbol, claro. ¿Cómo se pero- llamaba el equipo que habíais formado? Bueno, yo formé fui parte de un equipo memorable en la Asociación Nacional de Actores,
que se llamaban Los Loros. Los Loros. Sí, donde jugaba el Loco Valdés, Tito Bauche, el Caballo Rojas, Rafael Inclán, muchos actores, Rogelio Guerra, ¿Y jugabais bien? etcétera. Sí, jugábamos fútbol, no en una liga, pero concertábamos partidos contra los luchadores, contra los cantantes, contra los cirqueros, contra la Taide, contra el Circo Bells, contra el Unión, y entonces contra los técnicos de cine. Era apasionante y jugábamos bastante bien, no éramos tan malos. ¡Qué bueno! Era muy divertido jugar fútbol con ellos. ¿Y cómo sería? Me acuerdo mucho que además, por consenso, o sea, yo dije, pues vamos a ponernos rojo y blanco, me mandaron al diablo todos. ¿Por el Necaxa? Siempre. No, sí, yo por el Necaxa, pero nos pusieron el uniforme de los Pumas. Ay. Porque la mayoría de los que estaban ahí le iban a los Pumas. Dije, bueno, entonces... Por mayoría. El uniforme de los Pumas por mayoría. Pero jugué muchos años con ellos. Qué bueno. Y claro... ¿Y cómo eran? Jugaba yo con mucho miedo. ¿Por qué? Porque mi padre me contó que cuando él estaba en Buenos Aires, que le encantaba el fútbol, como te estoy diciendo, le ofrecen y le dan y ensaya el papel de la Dama de las Camelias, Armando Duval. Sí. Que era un papel perseguido por todos los jóvenes de 20, 25 años, claro. porque pues, era, y además, bueno, era la época de los grandes dramas, y en Argentina, con lo que gusta el teatro, y el hombre ensayó, se preparó, le decían el galán, o sea, estaba todo hecho, y se va a jugar fútbol y le rompen una pierna. ¿Qué pasó? Pues no hizo la obra, y entonces él me decía, los actores no deben de jugar juegos de contacto, porque se están exponiendo a que les pase lo que a mí me pasó. Claro. A mí me rompieron una pierna y no pude debutar en Buenos Aires. Si mi padre hubiera seguramente hecho esa obra en Buenos Aires, él se hubiera quedado a vivir ahí y no hubiera llegado nunca a México. Bueno, pues entonces... Sí, qué bueno que se la rompieron. No, no es cierto. Pero la verdad... No, pero yo me imagino cómo... cómo... ni mi hermano ni mi hermana. ¿Cómo podrían ser esos vestuarios? ¿O qué podría suceder en esos vestuarios después de los partidos en los que estabais tantos actores y tantos por eso? No, hombre, llegar y ver a los amigos y reírse un buen rato. Más que jugar fútbol, era el juntarse con ellos. Yo era muy joven, era el más joven de todo el equipo, y yo me divertía y me reía muchísimo con ellos. Era un agasajo. Qué divertido. O sea, un verdadero agasajo. Qué bonito. Y además eran muy buenos. El Loco Valdés era un gran futbolista, Rogelio Guerra era muy bueno, y siempre había una metiche que entraba. Ay, no, perdón. Esta metiche, ya se va aprendiendo. Para usted. Y estoy pensando que no puedo hacer la de Nápoles porque yo estoy aquí en Las Lomas. Ese es un qué punto. lástima, fíjese. Ese es un punto, señor. Espérese, pídale una película de Herbés y a lo mejor ahí... Llegará. Yo quiero con usted que hagamos la de María Isabel, usted y yo. Y ándale. ¿Qué tal yo puedo ser su María Isabel? Mire nomás que pero me pone, señor. Sí, pues puede ser. Y hablando de eso, tú sabes que el tiempo va pasando y conozco a Luigina Tuccio Fantoni, que es la hija de Sabi Kamalich. Ay, claro. Y Sabi Kamalich, una gran estrella peruana que viene a México después de hacer esa novela tan importante, tan famosa en el mundo entero, en el mundo de habla hispana. Y fíjate qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia, señor. La verdad que... Oiga, pero ahorita regresamos porque me está diciendo el productor, no creo que es cosa mía, de que yo interrumpo y mando a corte. Que nos vayamos a un corte, dice el señor productor, disculpe. Pues qué cortado. Pero pues nos vamos a un corte, regresamos. No sé por qué la realidad esta vez es un gran espectáculo, mejor que la fantasía. Regresamos con Jorge Ortiz de Pinedo, con la aventura de la vida. Hemos dejado atrás cosas muy importantes, el deporte, la creación de espectáculos, el cómo uno se convierte en actor, incluso de manera inconsciente, la vida. Sí, productor, te empieza por tener trabajo. Y empresario. Sí, te haces empresario, por contarte empresario. cómo te Y llegamos a que... Aquí ya llegó a molestar aquí la compañera. Por favor. Le tengo una buena noticia, señor divino. Sí. Es el último bloque. Ay, qué bueno. Ya no voy a... Pero no me quiero ir sin proponerle algo con todo respeto, señor. Porque yo sería incapaz de faltarle... ¿A usted le faltó el respeto? Constantemente. Dije, no me madre. ¿Por qué no hacemos familia de 11? No le voy a cobrar, señor, mi participación. Fíjate que, bueno, no te quiero...
poner triste, pero estamos ya grabando Una familia de 10 más 2. Ay, es cierto. Es la nueva cierto. temporada que estamos haciendo, ya es la tercera temporada que estamos Y les grabando, está porque yendo ya bien. hay, aparte de los 10 personajes originales, Ajá. hay 2 niños. Tiene usted razón, mi querido Tadeo Bonavides, es uno de ellos, ¿verdad? Es que les va muy bien. Piénselo bien, puede ser familia de 10 más 2 más 1 colada. Claro, claro, sí, Pudiese sí, no, ser. sí, puede ser, puede ser. Y no le voy a cobrar, señor. Órale, ya más, que conste. Conste, señor. Hay testigos. No le voy a cobrar ni un peso porque para mí sería un verdadero honor. Pero me va a estar- quedar encima la anda y Chuchocho No, y yo todo los eso. calmo. Tú, bueno. Ay, No se entera, nada más, ¿no? mire, ellos hacen puro escándalo, pero no hacen nada. Con permiso, ¿usted quiere algo más? No se ponga celoso. Muchas gracias, mi Olazana. niño, ¿eh? Gracias. Con permiso, con permiso. Al final es la historia de la supervivencia, Jorge. Eres un ejemplo de superviviente. Pues uno tiene que seguir adelante viviendo, no te puedes frenar. Yo creo que los seres humanos nos van pasando a todos, nadie es mejor que el otro ni superior al otro, a todos nos van pasando en determinadas medidas y en nuestros espacios cosas que nos van pasando. Si uno se frena ante una pérdida tremenda de tu cartera, tu empleo, se te cayó tu casa, una defunción familiar, etcétera, y te quedas frenado en eso, ahí se puede acabar la vida, aunque sigas respirando. Sí. Y dices que la vida no debe de acabar. Yo Pero creo que Dios nos dio este libre albedrío para seguirlo usando todos los días. Entonces tiene uno que superar todos los eventos que suceden y nos dan experiencia para seguir adelante. Uno no puede frenarse. Y bueno, mi padre, o sea, cuando muere mi padre, para mí es un golpe tremendo. Es horrible. Yo estaba trabajando en un teatro, mi madre estaba trabajando Sí. en otro teatro, Sí. y de repente nos avisan que mi padre está enfermito y que se lo han llevado al centro médico, y llegamos al centro médico a verlo y entra en estado de coma. Y ese espíritu extraño que tienen los actores, porque ser actor de repente se convierte en una especie de apostolado muy, muy, muy especial, y te sigues trabajando. Entonces mi padre estaba en la funeraria, lo estábamos velando, y mi madre y yo nos fuimos a trabajar cada uno de los dos a nuestros teatros. ¿Por qué? Porque tenemos una obligación con el público, con nuestros compañeros, con nuestros empresarios, con el autor de la obra y todo eso, y vas y trabajas. Sí, y después te regresas al final de la función a velar a tu al padre. duelo. Es lo que en otras partes, en el circo, es la risa del payaso, ¿no? Exactamente, sí. Y no es que la función tenga que continuar porque tenga que continuar. Hay una obligación moral. Y además la enseñanza de mi padre era: siempre hay que tratar de cumplir. O sea, estos hombres de principios del siglo pasado tenían una entereza moral muy fuerte. Cierto. La palabra de honor existía. No hacía falta firmar contratos por escrito cuando se daba la palabra de honor. Hoy en día es espantoso, tienes que firmar todo y ir con un abogado para que te cuide, Y así porque te van todo. a transar, te van a hacer Sí. trampas y te van a ver cómo te fastidian. Qué horror. En cambio, Cómo ha los cambiado. actores siguen siendo personas que dan su palabra y la cumplen. No todo el mundo lo hace, pero en este sentido te Lamentablemente. puedo decir que hay muchos actores que son muy cumplidos. Jorge, yo decía lo del superviviente por muchos motivos. Investigando un poco lo que había sido tu vida y la de tus papás, me sorprendió enormemente encontrarme con que en un periódico español, el ABC, el más antiguo de los editados en mi país, el día 12 del mes de abril del año 85, publican la llegada de los restos mortales de la actriz Guadalupe Payás a la Ciudad de México. Y cuentan que tú has ido a recogerlos, y cuenta un poco toda la historia de lo que había sucedido a una columna en un periódico, que si bien es cierto que la noticia del atentado y del secuestro fue en todo el mundo, aquí mencionan exclusivamente a tu mamá y a ti. Sí, bueno, en lo que sucedió, por si hay gente que no lo sabe, en un viaje que pudieron hacer mi madre y mi hermana y mi abuela a Europa, porque mi hermana tenía 25 años cuando murió. Ya había ido 3 veces antes a Europa. Cuando cumplió 15 años, los 20, los 22, había ido a estudiar allá. Pero mi mamacita nunca había podido ir. Entonces muere mi padre
y de alguna forma yo lo primero que logro ganar económicamente que me permitiría haberme comprado un coche, en lugar de comprarme el coche, dije, híjole, le voy a tratar de dar un gusto a mi madre que me ha cuidado toda la vida. Y uno como hijo tienes que tratar de darles no nada más amor y cariño. Cuando tienes un poquito de economía, hombre, suelta el dinero ahí. Entonces le compré a mi madre, a mi abuela y a mi hermana que se fueran, que mi hermana se las llevara, que ya conocía, ese viaje a Europa. Ese viaje a Europa fue, como anécdota te puedo contar, que se compraron todos los boletos y se reservaron todos los hoteles de las partes que visitaron, Inglaterra, España, Italia, Grecia, etcétera. Iban también a Egipto. Sí. Y mi abuela se regresó antes porque era una mujer mayor. Y el único viaje que no se compró fue el de Atenas al Cairo. Ajá. Porque mi hermana me comentó, no me obligues, Jorge, a llegar a una hora exacta a comprar el vuelo porque esto es un puente aéreo que existe entre África y Europa. O sea, Atenas y el Cairo es un puente aéreo. Cada 15 minutos, cada 20 minutos hay un vuelo. Entonces, cuando lleguemos, agarramos el avión que sea y nos vamos para Egipto, que me están esperando allá mis amigos. Yo tuve un pleito con ella de que no seas tonta, mejor lo compramos desde ahorita, desde México, ya queda comprado y ese dinerito en efectivo te lo quedas tú para comprarte un recuerdo de algo. Y ella, necia, dijo que no. Yo creo que todo está planeado en este mundo y que hay una línea en la que no vas a pasar y que está todo predestinado. Y entonces tomaron un vuelo de Egypt Air y ese vuelo fue desgraciadamente secuestrado por un grupo de terroristas de Abu Nidal, muy conocido en aquellas épocas, que de alguna manera además habían sido responsables también del atentado del Achille Lauro, un barco italiano que fue también secuestrado y que fue un drama tremendo porque anduvieron por el Mediterráneo con un barco de pasajeros secuestrado, exigiendo que se liberaran presos políticos de estos grupos. Y a final de cuentas, aunque liberaron a algunos, terminaron matando a la gente. Entonces, esto fue un antecedente y lo tengo que contar porque entonces cuando viene el secuestro de este avión y estos personajes toman el avión que va volando de Atenas al Cairo, lo toman y lo desvían y su intención es ir a Libia. Pero no llegan porque hay una balacera dentro del avión. Había guardias ocultos dentro del avión y cuando se dan cuenta que están secuestrando el avión, hay disparos y los disparos rompen las ventanillas, entonces el avión se descompresuriza, entonces el piloto dice, no puedo continuar, tengo que regresarme. Y curiosamente no los dejan regresar a Atenas. No, aquí no se metan. No los dejan llegar al Cairo. No, aquí no se metan. ¿Por qué? Porque nadie quería saber nada de terrorismo. Y había una orden de la OTAN de mano dura al terrorismo y no les damos nada. Entonces Roma trata de aterrizar, no lo dejan, y entonces aterriza en Malta. En Malta aterriza a pesar de las autoridades maltesas. Aterriza gracias a que unos pilotos se apiadaron de ellos, ya era de noche, y voltearon sus aviones y iluminaron la pista para que aterrizara el avión. Aterriza el avión y ahí empiezan a tratar de pactar. Lo que quieren es más gas avión para llegar a Libia, estaban ya a un paso. Y tratan de intercambiar rehenes por comida, etcétera, etcétera. Para no hacer el cuento largo, o sea, no se pueden arreglar. Tratan de tomar el avión las fuerzas egipcias, aunque estaban en Malta. Llegó un comando egipcio, el avión lo tratan de tomar, los secuestradores llevaban granadas incendiarias, entonces en el pleito con los soldados egipcios lanzan las granadas, se incendia el avión y se vuelve aquello una masacre de pasajeros entre los balazos, entre el incendio, etcétera, y sobreviven creo que 19 personas de las 90 y tantas que iban de pasajeros en ese vuelo. Masacre. Y desgraciadamente mi madre y mi hermana mueren asfixiadas. Entonces, esto que me estás comentando de España, curiosamente iban pasajeros también españoles en ese vuelo. Y yo tuve contacto con una señorita que iba en ese vuelo mismo, que tratamos de juntarnos en alguna ocasión, no pudimos, que recordaba muy bien a mi madre y a mi hermana. Porque también es de esas cosas que dices tú, bueno, cómo la vida te marca y te pone límites muy extraños. Los secuestradores tomaron los pasaportes de todos los pasajeros, se los entregaron al capitán de la nave, un egipcio, y le pidieron, por la ignorancia de estos muchachos, la incultura, etcétera,
que ordenara los pasaportes en orden de nacionalidades. Y entonces mi madre y mi hermana, que eran mexicanas, las pusieron entre los pasaportes de los norteamericanos, porque el escudo mexicano, que es un águila, y el de ellos también es un águila, y entonces las confundieron, las pusieron ahí. Primero, luego, obviamente, estas personas, bueno, se fueron sobre los pasajeros que tenían nacionalidad israelita, claro. Y luego se fueron sobre pasajeros ingleses, y luego iba sobre los norteamericanos, y como no llegaron a un acuerdo, para no ser el cuento muy largo, empezaron a matar a la gente, los ponían en la puerta del avión, les disparaban y los aguantaban. Y en esa fila, ahí iban mi madre y mi hermana, imagínate. O sea, no llegó a suceder eso. Que dentro de lo que es el terrorismo, tiene uno que pensar el terror que pasan los pasajeros que saben que están secuestrados. Sí. Porque cuando viene el acto terrorista se realiza para darle terror a todos los demás. Pero los que están involucrados en el secuestro de un avión, por ejemplo, están viendo lo que está pasando. Claro. Y están sintiendo lo que está sucediendo y van matando uno por uno. Imagínate qué terror tan grande. Sí. Viene, se incendia el avión, las fuerzas egipcias fallan en su intención de rescate, se salvan, te digo, creo que 17 personas en total, y eso porque habían bajado algunos a cambio de alimento, etcétera, etcétera. Fue una desgracia tremenda. Perder a mi madre y a mi hermana es el golpe más fuerte que he recibido en mi vida. El tener que ir por ellas, por sus cuerpos hasta allá. Además... Que además te costó todo, porque nadie ayudaba, Lo que pasa es nadie que colaboraba. El problema es que momento. Nuestro país, México, es un país extraño, en donde nunca había habido mexicanos implicados en un acto terrorista. Claro. No sabían las embajadas cómo reaccionar, no sabían los embajadores qué hacer. El embajador de México ¿En Malta había? No, en Malta no había. El embajador de México estaría en Roma o en Grecia me dijo, es que no están en mi jurisdicción. El embajador de México en Egipto estaba muy preocupado, decía, señor Pinedo, yo estaba aquí listo para esperarlos porque pensábamos que los iban a dejar venir acá, pero las autoridades no dejaron que aterrizaran aquí. El embajador de México en Italia, en Roma, no estaba en su oficina, estaba en una reunión, etcétera, y aterrizaron en Malta, y en Malta no había embajada. Había un cónsul honorario que no hablaba español, nada más más imagínate. cercano se puede Se acercar. supone que se deben de haber acercado, pero no estaban preparados ni les interesaba. Fue una pequeña lucha también como ciudadano de decir qué pena que en México existamos ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, no sé hasta dónde llegará esta desgracia de escalera de en qué lugar estás para que te tomen en cuenta. Yo alegué muchísimo y además la gente tiene que entender que cuando viajamos en avión, por ejemplo, y llegamos a un aeropuerto y nos revisan las maletas y nos catean y pasas por aparatos, lo debe de hacer sin enojarse. Sí, es por seguridad. ¿Por qué? Porque lo que sucedió en esta ocasión es que en el aeropuerto de Atenas la gente pasaba y pasaba y pasaba. No había ningún control. No había control. Entonces estos muchachos de esta secta pasaron con pistolas y con bombas incendiarias a un avión. Entonces uno tiene que entender cuando viajes en avión que te tienen que revisar. Y si te piden que te quites los zapatos, te los quitas. Y te quedas callado y que te revisen tu maleta y las ves y con calma. Y te dicen, no pases una loción de más de 100 mililitros. Pues no la pases. No te pelees ya con la gente. O sea, ¿por qué? Porque es por seguridad. Y aquí está pasando algo muy especial. En ese entonces yo comentaba con el secretario de Relaciones Exteriores de aquel entonces, Sepúlveda Amor, le decía yo, es que tenemos que estar atentos en este país, porque si uno ve, hay muchos europeos que se parecen a nosotros, hay muchos asiáticos que se parecen a nosotros, o sea, físicamente hay turcos, etcétera, o sea, que se pueden ser muy parecidos a nosotros. ¿Por qué? Porque venimos de árabes y españoles. Estamos mezclados. Entonces, se nos pueden colar por aquí. ¿Para dónde? Para ir a fastidiar también a los vecinos del norte. Entonces, ve el relajo que hay ahorita en el mundo por estos inmigrantes, quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. Entonces, en México, desgraciadamente, nadie nos hizo caso. Y ya cuando sucedió todo, bueno, fue un lío para poder ir yo por ellas allá, identificarlas. De alguna manera, ahí en Malta dije yo, bueno, ya estaban muertas mi madre y mi hermana, vamos a incinerarlas, prohibida la incineración en Malta.
De ahí pude volar a Roma, prohibido en ¿También? Italia la incineración. Y luego ya cuando ya nos volamos a España para venir a México, ya no tenía que, ya veníamos a México. Ya Entonces ya llegamos a México continúas el viaje. una semana después de que las habían matado. Llegamos aquí a México y aquí ya las enterramos a mi madre y a mi hermana. Fue el momento más doloroso de mi vida. Es algo impactante. Tienes toda la razón. Se hizo una noticia mundial. Sí. En Estados Unidos, en México, en España, en varios países se comentó esta noticia Sí. de la madre de este actor que conocía a la Sí, gente sí. como Cándido Pérez, etcétera, etcétera, Guadalupe Payás, y de mi hermana Laila Ortiz de Pinedo, porque sucedió y es un evento lamentable, pero Sí. que yo tenía que seguir trabajando, que no me podía detener en esto, ni me podía detener a buscar venganza. ¿Sobre quién te vas a vengar? Estos muchachos complicado. los mataron a unos, otros fueron presos, ya no se supo dónde quedaron. Además, Asunto complicado. Pues es sí. muy, muy, muy complicado, y lo que da tristeza es que el mundo esté tan de cabeza, que sigamos con estas fronteras espantosas en donde las nacionalidades sean un estigma. O sea, depende de dónde naciste para que te traten bien o para que te traten mal, para que tengas paso libre o no, para que te den una visa o no te la den. Pero no deja de ser curioso que eso suceda en el mundo en el que las comunicaciones son instantáneas y uno puede viajar no solamente físicamente, sino a nivel de conseguir información de cualquier parte del mundo sin problemas, y sin embargo todavía hay políticos y grupos políticos que intentan encerrar otra vez el mundo y volverlo Sí, el dinero a la en Edad México Media. es un país que tiene la fortuna de tener petróleo, de tener recursos, de tener mucha costa, de poder manejar económicamente el país de buena manera. ¿Y qué es lo Claro. que sucede? Que ha habido gobiernos que han desatendido a la población, que seguimos con unas pobrezas tremendas. Y mira, el otro día yo comentaba de que en el fútbol, por ejemplo, se erradicó a los hooligans, que eran el demonio del fútbol mundial. A donde llegaban los hooligans en Europa era tremendo, llegaban a México cuando venían los mundiales y era de terror. ¿Cómo los eliminaron? Con tecnología, poniendo cámaras en todos los estadios y metiendo un reconocimiento facial en todas las redes Sí, sí. policíacas de Inglaterra. Entonces ahí, cada vez que alguien hace un desmán en un estadio, cada vez que alguien hace una trampa, cada vez que alguien se manifiesta en las calles y rompe vidrios y lastima coches y le pega a la gente, son reconocidos físicamente. Claro. Y van a tomarlos a sus casas. No, y los detienen antes de que se produzcan los hechos. Exactamente. Incluso, Entonces, ¿no? en México, Los tienen desgraciadamente, identificados. ve la cantidad de dinero tirado que hay por ahí y gentes multimillonarias que no sé, nadie sabe por qué son millonarios y ahí están. Sí sabemos, lo que pasa Sí, es que se nos hacemos sabe. patos y no queremos Jorge. y no hacemos nada para controlarlos. A pesar de todo, a pesar de esto, a pesar de haber padecido toda una serie de contratiempos de salud, sigues trabajando, sigues actuando, Pues sigues sí. más activo que nunca. Y ese es el mensaje con el que me gustaría que termináramos esta emisión de Esta la Me dio Cocina. 2 veces cáncer. Me Sí. quitaron el pulmón, el lóbulo del pulmón izquierdo superior. Me quitaron luego, esto fue hace 6 años o 7. Ajá. Hace 2 años me quitaron el lóbulo medio del pulmón derecho. Y bueno, fumé muchos años, que fue una desgracia mía. Tengo EPOC, la enfermedad degenerativa crónica pulmonar. Estoy condenado de alguna manera, algún día moriré por falta de oxígeno, pero lo mío es uno u grave otro porque motivo. me faltan 2 lóbulos. Ya. Tú tienes 5. Sí. O sea, los muchachos tienen 5, yo tengo 3. Y sobrevivo con ánimo, con ganas de vivir, y bueno, con ganas de ver crecer a mis hijos y a mis nietos tus nietos. y a mi país, ¿no? Que vaya mejor cada día y que logremos salir de este hoyo en el que ahorita nos encontramos, de esta angustia, y que la seguridad exista y que salgamos a la calle en paz y tranquilidad. O sea, ojalá ese es el sueño de Jorge Confiemos en que con tiempo y voluntad de todos se consiga. Se podrá Mientras lograr. tanto, Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y sobre todo, a seguir así. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Mi gentleman. Aquí, hasta la cocina. Encantado de bailar contigo, sin descanso toda la noche hasta que salga el sol.